¿Puedes imaginar un tesoro nazi perdido en el Mediterráneo, hundido para siempre? Descubre la leyenda del oro de Rommel y su misterio sin resolver. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. El misterio del oro de Rommel surge en medio de la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas del Eje comenzaron a retirarse del norte de África. La leyenda cuenta que, en ese caos, una unidad de las SS saqueó un botín de valor incalculable, compuesto por oro y joyas, de la comunidad judía en Túnez en 1943. Aunque muchos consideran que la historia es solo un mito, la leyenda ha perdurado, alimentada por rumores y relatos de testigos. La confusión entre la figura del general Rommel y esta historia de saqueo ha contribuido a su enigma, creando un aura de misterio que aún hoy fascina a exploradores y cazadores de tesoros. La historia se enmarca en un contexto de guerra, destrucción y saqueo, donde las huellas de la barbarie nazi dejaron tras de sí un rastro de secretos y objetos de valor que nunca han sido recuperados. La leyenda del oro de Rommel se ha convertido en símbolo de los secretos ocultos en las profundidades del Mediterráneo, alimentando la esperanza de que algún día ese tesoro perdido sea descubierto y revelado al mundo. La historia comienza en un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas alemanas estaban en retirada tras las derrotas en África. En ese contexto, se dice que las SS, bajo el mando del coronel Walter Rauf, saquearon las comunidades judías en Túnez, llevándose un valioso botín. La leyenda sostiene que este botín fue empacado en 6 cajas de acero, cargadas en un barco con la intención de huir a Italia. Sin embargo, en un acto de desesperación y estrategia, la tripulación hundió deliberadamente el barco frente a la costa de Córcega para evitar que cayera en manos enemigas. Desde entonces, la existencia de esas cajas y su hundimiento permanecen en la sombra del misterio, alimentando teorías y especulaciones. La historia del oro de Rommel no solo refleja la codicia y la barbarie de la guerra, sino que también se ha convertido en un símbolo de los secretos que aún acechan en las profundidades del mar, esperando ser descubiertos por aquellos que se atrevan a buscarlo. Erwin Rommel fue un general alemán muy reconocido durante la Segunda Guerra Mundial, conocido por su talento estratégico en el campo de batalla. Sin embargo, la figura que la leyenda ha construido en torno a su nombre a menudo distorsiona su verdadera historia. Rommel no era solo un comandante, sino también un oficial que se distinguió por su liderazgo en el desierto del norte de África, donde ganó respeto por su astucia y valentía. Pero, ¿qué hay de su carácter y sus acciones reales? La realidad es que Rommel era un oficial dedicado, con una carrera marcada por su habilidad en la guerra, no por las leyendas que se han creado a su alrededor. A diferencia de la imagen heroica que muchos tienen, Rommel también fue un producto de su tiempo, con una complejidad que va más allá del simple villano o héroe. Su liderazgo en el Afrika Korps le valió tanto admiradores como críticos, pero siempre fue un oficial que cumplió con su deber en el marco de la guerra. La leyenda que lo rodea, sin embargo, ha alimentado historias de un hombre que quizás no fue tan simple como la imagen popular. Es importante separar la figura histórica de las interpretaciones y mitos que se han tejido en torno a su figura. Rommel no fue solo un símbolo de la guerra en el desierto, sino también un oficial que, en su momento, mostró habilidades tácticas que aún se estudian hoy en día. Sin embargo, su historia personal y sus decisiones en la guerra reflejan a un hombre complejo, no solo una leyenda.
Entender quién fue realmente Rommel nos ayuda a distinguir entre la figura histórica y las historias que se han construido en torno a él, muchas de las cuales pueden estar teñidas de mitos y malentendidos. La verdad sobre su vida y carrera es mucho más matizada que las historias simplificadas que circulan en la cultura popular. En 1943, durante la retirada del Eje en Túnez, las fuerzas alemanas e italianas comenzaron a abandonar sus posiciones, dejando tras de sí un rastro de destrucción y saqueo. Pero uno de los aspectos más oscuros de esa retirada fue la extorsión y el robo sistemático a la comunidad judía local. Los soldados, en su prisa por evacuar, saquearon hogares, negocios y propiedades judías, llevándose oro, joyas y objetos de valor que pertenecían a personas que ya estaban sufriendo por la persecución y el conflicto. La comunidad judía, que había sido víctima de discriminación y violencia, ahora enfrentaba una pérdida aún mayor, pues sus bienes más preciados eran robados en un acto de brutalidad y desesperación. La extorsión no solo fue física, sino también económica, ya que los soldados obligaban a los judíos a entregar sus pertenencias bajo amenazas o coacción, dejando a muchas familias en la pobreza y el desamparo. Este saqueo masivo no solo fue un acto de violencia, sino que también sirvió como una fuente de recursos para las fuerzas del Eje en su retirada, alimentando la leyenda del botín saqueado y escondido en algún lugar del Mediterráneo. La historia de ese saqueo revela la crudeza de la guerra y cómo, incluso en sus momentos más oscuros, las comunidades vulnerables fueron las principales víctimas de la barbarie. El caos en Túnez en ese momento fue palpable. Los soldados, en su apresurada retirada, no solo se llevaron armas y equipo, sino que también saquearon las propiedades de los judíos, quienes ya estaban siendo perseguidos y desplazados. La escena mostraba a oficiales forzando a los residentes a entregar sus objetos de valor, mientras otros soldados saqueaban tiendas y casas. La comunidad judía, que había vivido en paz durante años, se vio sumida en la desesperación, viendo cómo sus pertenencias más preciadas desaparecían en medio del conflicto. La extorsión se convirtió en una práctica común, dejando a muchas familias sin recursos y sin esperanza. Este acto de violencia y robo fue un capítulo oscuro en la historia de la guerra en Túnez y alimentó la leyenda del botín perdido, que supuestamente contenía oro y joyas saqueadas en ese mismo momento. La brutalidad de esa retirada dejó heridas profundas en la memoria colectiva de la comunidad judía y en la historia del conflicto en el norte de África. A medida que las fuerzas del Eje se retiraban, el saqueo se intensificaba, dejando tras de sí un rastro de destrucción y pérdida. La comunidad judía, en particular, sufrió enormemente, viendo cómo sus bienes más valiosos eran arrebatados en medio del caos. La escena muestra a soldados cargando cajas de oro y joyas en camiones y barcos, mientras los residentes observan impotentes. La extorsión y el robo no solo fueron actos de violencia, sino también estrategias para financiar la resistencia del Eje en su retirada. La historia de ese saqueo masivo se convirtió en una leyenda que alimentó la búsqueda de un supuesto tesoro escondido, el famoso oro de Rommel. La brutalidad de esa época dejó heridas profundas en la memoria colectiva y en la historia de Túnez, marcando un capítulo oscuro en la historia de la Segunda Guerra Mundial en África del Norte. La unidad de las SS, bajo el mando del coronel Walter Rauf, jugó un papel crucial en la operación de saqueo en Túnez. Rauf, conocido por su crueldad y eficiencia,
dirigió acciones específicas para asegurar que el botín fuera confiscado y protegido. Su grupo se encargó de coordinar la captura de las comunidades judías, así como de saquear sus propiedades y tesoros. La planificación meticulosa y la ejecución rápida permitieron que las cajas de oro y joyas fueran empacadas en secreto, preparadas para su huida. La presencia de Rauf en África fue decisiva para que estas acciones se llevaran a cabo con precisión, asegurando que el botín no cayera en manos enemigas. La brutalidad y la eficiencia de su unidad dejaron una marca indeleble en la historia del saqueo, y su papel en la operación fue fundamental para la leyenda del oro de Rommel. La coordinación de las SS en estos actos de extorsión y robo refleja la naturaleza despiadada del régimen nazi en su afán de acumular riquezas a costa de las víctimas judías. La historia revela cómo Rauf y su unidad manipularon la situación en Túnez para maximizar sus ganancias, dejando un rastro de destrucción y misterio que aún hoy perdura en las leyendas del conflicto mundial. Se dice que las 6 cajas de acero eran el corazón de la leyenda del botín. Cada una, robusta y sellada con precisión, contenía oro, joyas y objetos de valor incalculable. Estas cajas estaban cuidadosamente empacadas, con un peso que parecía desafiar la lógica, y se creía que estaban diseñadas para resistir cualquier intento de apertura o hundimiento. La historia cuenta que, tras el saqueo en Túnez, estas cajas fueron cargadas en un barco que partió con rumbo a Italia, en una operación secreta y meticulosa. La carga, supuestamente, era tan valiosa que su valor superaba cualquier otro botín conocido de la guerra. La leyenda sostiene que las cajas estaban apiladas en la cubierta, envueltas en lonas y aseguradas con cadenas de acero, listas para su transporte clandestino. La idea de que estas cajas contenían el oro nazi perdido alimentó la imaginación de muchos buscadores de tesoros, que soñaban con encontrarlas en algún rincón olvidado del Mediterráneo. Pero, ¿qué había realmente en esas cajas? La historia oficial y las teorías populares coinciden en que eran un símbolo de la codicia y la brutalidad de las SS, un botín que representaba la extorsión y el saqueo de comunidades enteras. Sin embargo, la verdad sobre su contenido y destino sigue siendo un misterio sin resolver, envuelto en la leyenda y la sospecha. Tras cargar las 6 cajas de acero en Túnez, la tensión crecía entre los oficiales de las SS. La intención era huir rápidamente en un barco, con la esperanza de llegar a Italia antes de que los aliados pudieran atraparlos. La tripulación, consciente del riesgo, se preparaba para la partida en medio del caos de la retirada. La costa tunecina se veía distante, mientras el barco se preparaba para zarpar en la noche, cargado con un botín que podría cambiar el curso de la historia. La incertidumbre sobre si lograrían escapar o si el destino les jugaría una mala pasada aumentaba con cada minuto que pasaba. El barco, un carguero robusto y con aspecto de haber visto muchas batallas, partió silenciosamente en dirección a Italia. La tripulación, nerviosa, vigilaba el mar en busca de cualquier señal de los barcos aliados o aviones que pudieran interceptarlos. La noche era oscura y el mar calmado, pero la tensión en la cubierta era palpable. La esperanza de que las cajas llegaran a salvo a su destino alimentaba la determinación de todos a bordo, mientras el barco se alejaba de Túnez, dejando atrás un pasado lleno de saqueo y secretos que aún permanecen ocultos en las profundidades del Mediterráneo. Mientras el barco avanzaba, algunos oficiales discutían en sus cabinas sobre la posible ruta hacia Italia y las dificultades que podrían encontrar en el camino. La carga,
cuidadosamente empacada en las cajas de acero, era el símbolo de una huida desesperada y de un botín que podría cambiar las reglas del juego. La esperanza de recuperar lo perdido en un futuro cercano mantenía viva la tensión entre los tripulantes, que sabían que cualquier error podría significar la pérdida definitiva del tesoro y quizás de sus vidas. La travesía apenas comenzaba, pero el destino de esas cajas aún permanecía en la incertidumbre. Una de las teorías más intrigantes sobre el destino del barco que transportaba las cajas del supuesto oro de Rommel es que fue hundido deliberadamente frente a la costa de Córcega. Según algunos expertos, la tripulación SE, consciente del valor del botín y de las posibles capturas por parte de los aliados, decidió sabotear su propia huida. La noche en que supuestamente ocurrió el hundimiento, las condiciones climáticas eran adversas, lo que facilitó que el barco se hundiera sin dejar rastros visibles en la superficie. Se cree que, en un acto de desesperación o estrategia, los oficiales ordenaron abrir las válvulas y dejar que el agua inundara la nave, con la esperanza de recuperarla más tarde. Sin embargo, esa supuesta decisión también ha sido interpretada como un intento de ocultar la evidencia, asegurando que las cajas nunca llegaran a manos enemigas. La teoría sostiene que el hundimiento fue planeado para que pareciera un accidente, pero en realidad fue un acto deliberado para esconder el tesoro en las profundidades del Mediterráneo. La poca evidencia física y los testimonios contradictorios mantienen viva esta hipótesis, alimentando la leyenda y el misterio que rodea a las supuestas 6 cajas y su destino final. Algunos investigadores sugieren que la decisión de hundir el barco fue tomada en secreto por los oficiales para evitar que el botín cayera en manos de los aliados. La idea es que, en lugar de abandonar las cajas en un puerto vulnerable, optaron por una acción radical: hundir la nave en aguas profundas, donde las corrientes podrían ocultar su ubicación definitiva. La escena del hundimiento, según los relatos, fue rápida y silenciosa, con la tripulación dejando que el agua se filtrara en la estructura de acero, asegurando que la evidencia desapareciera en el fondo del mar. La teoría también apunta a que, en esa misma noche, se realizaron maniobras para borrar cualquier rastro del barco, como la quema de documentos o la destrucción de equipos de navegación. La hipótesis de que el hundimiento fue intencionado en lugar de un accidente sigue siendo una de las más discutidas en el mundo de los misterios históricos, alimentando la esperanza de que algún día las cajas puedan ser localizadas en las profundidades del Mediterráneo. A lo largo de los años, numerosos exploradores e investigadores han dedicado esfuerzos considerables para localizar las supuestas cajas del oro de Rommel. Algunos creen que la clave está en las zonas donde se hundió el barco, frente a la costa de Córcega, pero la profundidad y las corrientes complican la búsqueda. La falta de evidencia concreta ha alimentado teorías que van desde la existencia de mapas secretos hasta pistas ocultas en archivos militares. Sin embargo, ninguna expedición ha logrado confirmar la ubicación exacta de las cajas, manteniendo vivo el misterio y la esperanza de que algún día puedan ser encontradas. Otra teoría popular sugiere que las cajas fueron escondidas en cuevas submarinas o en zonas de difícil acceso, donde las corrientes y la profundidad dificultan la exploración. Algunos investigadores han utilizado tecnología de sonar y drones sumergibles para rastrear posibles lugares de interés, pero los resultados siguen siendo inconclusos. La incertidumbre y la dificultad técnica
mantienen vivo el enigma, haciendo que cada intento de búsqueda sea una aventura llena de esperanza y riesgo, sin garantías de éxito. A pesar de los numerosos intentos, la ubicación exacta de las cajas del supuesto tesoro nazi sigue siendo un misterio sin resolver. La combinación de teorías, tecnología y la historia enigmática del saqueo en Túnez mantiene viva la leyenda. Cada hallazgo potencial o pista descubierta solo aviva más la esperanza de que algún día, en algún rincón del Mediterráneo, esas cajas puedan emerger a la superficie y revelar sus secretos, poniendo fin a uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. La leyenda del oro de Rommel ha capturado la imaginación de escritores y cineastas por igual, convirtiéndose en un símbolo de misterio y aventura en la cultura popular. Desde novelas que narran búsquedas épicas en mares y montañas, hasta películas que dramatizan la tensión entre la historia y el mito, esta historia ha sido reinterpretada en múltiples formatos. La narrativa se ha enriquecido con personajes ficticios y teorías alternativas, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo oculto en la Segunda Guerra Mundial. La leyenda se ha convertido en un elemento recurrente en la cultura de misterio y en la narrativa de exploración, inspirando a generaciones a soñar con tesoros perdidos y secretos enterrados en el tiempo. En el cine, la historia del oro de Rommel ha sido retratada con un enfoque dramático y aventurero, donde los protagonistas enfrentan peligros en su búsqueda, enfrentándose a enemigos invisibles y a sus propios fantasmas. Películas clásicas y modernas han mezclado hechos históricos con elementos ficticios, creando escenas llenas de tensión y suspenso. La leyenda se ha convertido en un escenario perfecto para explorar temas de codicia, traición y esperanza, consolidando su lugar en la cultura popular como un símbolo de la eterna lucha entre la realidad y el mito. Estas producciones alimentan la curiosidad y mantienen viva la leyenda en la memoria colectiva. Los mitos alrededor del oro de Rommel también han generado una serie de historias orales y leyendas urbanas que se transmiten de generación en generación. Estas historias suelen incluir detalles fantásticos, como barcos hundidos que reaparecen en noches de luna llena, o tesoros que solo se revelan a aquellos que poseen un conocimiento secreto. La leyenda ha sido utilizada para explicar fenómenos inexplicables en la zona, reforzando su carácter místico. Así, el mito no solo alimenta la búsqueda física del tesoro, sino que también se convierte en una parte integral del folclore local, enriqueciendo la narrativa con un aura de misterio y magia que perdura en la cultura popular. En las últimas décadas, diversos equipos de arqueólogos y cazadores de tesoros han dirigido expediciones para localizar las famosas 6 cajas hundidas frente a Córcega. Utilizan tecnología avanzada como sonar de barrido, drones submarinos y imágenes satelitales para detectar posibles restos en el lecho marino. La búsqueda se ha convertido en una carrera de paciencia y precisión, ya que las condiciones del Mediterráneo dificultan la localización exacta del hundimiento. Sin embargo, cada intento trae nuevas esperanzas y teorías sobre la ubicación exacta del botín perdido. A lo largo de los años, varias expediciones privadas y militares han financiado campañas de búsqueda, motivadas por el misterio y la posible riqueza que podría estar en el fondo del mar. Algunos de estos esfuerzos han sido documentados en programas de televisión y reportajes especializados, mostrando mapas antiguos, registros de la Marina y tecnología de punta en acción. Aunque ninguna ha logrado confirmar la existencia de las cajas,
cada misión aporta datos valiosos que mantienen vivo el interés por resolver el enigma del tesoro perdido. El interés internacional ha llevado a que diferentes países y organizaciones colaboren en la búsqueda, compartiendo información y recursos. Sin embargo, la profundidad y la posible destrucción por corrientes marinas y hundimientos previos complican la tarea. La leyenda del oro de Rommel sigue siendo un desafío para los buscadores, quienes continúan explorando cada rincón del Mediterráneo con la esperanza de que algún día puedan desenterrar ese botín que aún alimenta sueños y teorías en la comunidad de cazadores de tesoros. El mito del oro de Rommel ha llegado a influir en la percepción pública de la Segunda Guerra Mundial, creando una narrativa que mezcla hechos históricos con leyendas urbanas. Esto hace que muchas personas vean ciertos episodios del conflicto con una perspectiva más romántica o misteriosa, en lugar de centrarse en las complejidades y brutalidades reales del enfrentamiento. La leyenda alimenta una idea de que, en medio del caos, aún existen secretos y tesoros ocultos que podrían cambiar la historia si alguna vez se descubren. Este enfoque puede desviar la atención de las causas profundas y las consecuencias del conflicto, favoreciendo una visión más sensacionalista y menos analítica. Además, el mito refuerza la imagen de los nazis como una fuerza con secretos y riquezas ocultas, lo que puede distorsionar la comprensión de su ideología y acciones durante la guerra. La fascinación por estos relatos también ha contribuido a la proliferación de expediciones y teorías conspirativas, que a veces minimizan o trivializan aspectos importantes del conflicto. En definitiva, el impacto del mito en la historia militar radica en cómo moldea la percepción popular, transformando hechos históricos en leyendas que, aunque entretenidas, pueden alejar a la gente de la realidad y las lecciones que la Segunda Guerra Mundial nos dejó. Este fenómeno también afecta la manera en que se enseña y se recuerda la guerra en la cultura popular. Las historias de tesoros escondidos y secretos ocultos en el mar o en lugares remotos refuerzan una narrativa de aventura y misterio que puede eclipsar los aspectos más duros y humanos del conflicto. La percepción de la guerra se vuelve más una historia de enigmas por resolver que una tragedia global con profundas implicaciones políticas y sociales. Esto puede llevar a una visión distorsionada, donde los aspectos militares y las decisiones estratégicas se ven como parte de un escenario de leyendas, en lugar de eventos históricos concretos. La influencia del mito también se refleja en películas, libros y documentales que a menudo exageran o romanticizan ciertos elementos, alimentando la idea de que la guerra fue un escenario de secretos y riquezas ocultas, en lugar de un conflicto devastador con consecuencias duraderas. En consecuencia, la percepción pública puede quedar atrapada en estas narrativas, dificultando una comprensión completa y realista de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. El valor simbólico del oro de Rommel trasciende su mera existencia material. Para muchos, representa la lucha, el sufrimiento y las injusticias cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este tesoro se ha convertido en un símbolo de las atrocidades y el saqueo que acompañaron a ese conflicto, recordándonos la importancia de preservar la memoria histórica y aprender de los errores del pasado. La leyenda del botín perdido alimenta la narrativa de resistencia y justicia, evocando el deseo de que, algún día, esas historias de opresión y violencia sean finalmente esclarecidas y reconocidas. Para la memoria colectiva, estas cajas de oro y joyas son mucho más que objetos valiosos.
Son testimonios silentes de un capítulo oscuro que nunca debe repetirse. Un recordatorio de la necesidad de justicia y de mantener viva la historia para las futuras generaciones. Este tesoro, envuelto en misterio y leyenda, simboliza también la ambición desmedida y la codicia que alimentaron las guerras. Para la historia, representa un recordatorio tangible de los excesos y la barbarie que marcaron esa época. La búsqueda del oro de Rommel no solo es un intento de recuperar un botín perdido, sino también un acto de memoria, de honrar a las víctimas y de mantener vivo el relato de los hechos históricos. La leyenda ha alimentado debates sobre justicia, recuperación y la importancia de confrontar el pasado con honestidad. En definitiva, el valor simbólico del tesoro radica en su capacidad de conectar a las generaciones presentes con las heridas abiertas de la historia, recordándonos que la verdadera riqueza está en la memoria y en el compromiso de no olvidar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios y nos vemos pronto.